Shalom. En este día vamos a estudiar un texto que va a introducir el periodo festivo al cual nosotros vamos a entrar. Para esto vamos a usar el capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Leemos en la Torah. Por lo tanto, di a los Bnei Israel, Ani Adonai, yo sacaré a ustedes de debajo de las cargas de Mitzrayim, los liberaré del trabajo de ellos, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios, yo los tomaré como pueblo para mí y yo seré Elohim para ustedes. Y sabrán que yo soy Adonai, Elohim de ustedes, quien los saca de debajo de las cargas de Mitzrayim. Bien, este es el texto que vamos a estudiar. Ya. Vamos a repetir bien lo que dice, algunas expresiones o actos, algunas acciones que son las que vamos a estudiar. Dice el texto, por tanto di a los Bnei Israel, o sea que Moshe tenía que hablar a los Bnei Israel, a los hijos de Israel, la siguiente información: este hecho está aconteciendo víspera de la liberación del pueblo de Israel de Mitzrayim, de Egipto. Y entonces tiene que llevar la información Moshe al pueblo y le dice, por lo tanto di a los Bnei Israel, Ani Adonai, yo soy Adonai. Yo sacaré a ustedes, texto, vamos a exponer, vamos a escribir aquí las acciones. Yo, dice el texto, que es Ani, que es Hashem, sacaré a ustedes de debajo de las cargas de Mitzrayim, los liberaré. Está conjugado en futuro. Los redimiré. Y finalmente, dice el texto, con brazo extendido, con grandes juicios, y yo los tomaré. Yo los tomaré como pueblo para mí. Y entonces dice, yo seré Elohim para ustedes y sabrán que yo soy Adonai. Entonces aquí también menciona, dice, y yo seré, a partir de esto, seré Elohim, dice, seré Elohim para ustedes y sabrán que yo soy Adonai. Entonces, esto que nosotros vamos a aprender es las noticias y los actos que van a determinar, que vienen de parte de Hashem, del cielo, para determinar cómo es que Akadosh Baruj Hu va a ser nuestro Dios. Y entonces yo seré vuestro Dios y todos entonces le conoceremos. Fíjense. Entonces aquí todas estas acciones es para que nosotros reconozcamos que Hashem es nuestro Dios. Ahora, cada una de estas acciones están siendo comunicadas de parte de Moshe al pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel que se encuentra esclavo en Mitzrayim. Todos estos acontecimientos, les digo, es para que el pueblo de Israel reconozca la existencia de Akadosh Baruj Hu. Entonces son 4 acciones. Estas 4 acciones van a estar definidas y expresadas en 4 momentos que se considera como el primer ciclo festivo para el pueblo de Israel. Acciones determinantes que Akadosh Baruj Hu realizó para con el pueblo al momento de sacarlo de Mitzrayim. Estas acciones van a determinar
para el pueblo de Israel el reconocimiento de que Hashem es nuestro Dios. ¿Está bien? Y cada una de estas palabras son acciones que Hashem realizó en determinados momentos y que hoy en día vamos a conocer a través de la Torah como ya hechos que han acontecido. Pero cuando Akadosh Baruj Hu nos saque, nos liberte, nos redima y nos tome, entonces nosotros vamos a reconocer que Akadosh Baruj Hu es nuestro Dios. Entonces, estos actos definitivamente se llevaron a cabo. Estos ya se llevaron a cabo. Y se plasmaron en nuestra cultura, en nuestros acontecimientos religiosos, en nuestro servicio a Hashem, se plasmaron cada uno de estos 4 actos. Se plasmaron en el primer ciclo festivo. El primer ciclo festivo nos va a llevar de Pesaj hasta Shavuot, pasando por fiestas como Hag Hamatzot y por Bikurim. Y en cada uno de estos acontecimientos que hoy en día rememoramos, como la fiesta que va a aproximarse, que es Pesaj, pero es todo este ciclo festivo, en estas fiestas se realizan estos actos. En la fiesta de Pesaj, Akadosh Baruj Hu nos sacó, nos sacará, dice el texto, los sacaré. En Hag Hamatzot, nos liberará. En Bikurim nos redimirá. Y en Shavuot nos tomará. Cada uno de estos 4 actos que están en Shemot 6, 6, 7 están hablando del primer ciclo festivo que hoy en día nosotros vamos a comenzar a celebrar. Estos 4 momentos. Esto quiere decir que al nosotros recordar el primer ciclo festivo que viene, estamos reconociendo que Akadosh Baruj Hu es nuestro Dios. Y entonces yo seré vuestro Dios. ¿Entienden? ¿Por qué nosotros hacemos estas fiestas? Porque Akadosh Baruj Hu realizó estas acciones con nosotros cuando nos sacó de Mitzrayim, las cuales hoy en día festejamos en estos momentos. Esto es la señal inequívoca de que Akadosh Baruj Hu es nuestro Elohim. ¿Por qué nosotros festejamos estas fiestas? Porque Akadosh Baruj Hu nos sacó, nos liberó, nos redimió y nos tomó como su pueblo. Esto no se lleva a cabo en un solo acto. Hay 4 actos distintos para que nosotros podamos finalmente reconocer que Akadosh Baruj Hu es nuestro Elohim. Y ahora, esto fue lo que le hizo a nuestro pueblo en Mitzrayim. Hoy en día, ¿cómo nosotros nos integramos? ¿Cómo es que nos sentimos parte de todas estas acciones que Hashem realizó con nuestro pueblo en Mitzrayim? Festejando estas fiestas. Festejando estas fiestas. Recordando el Korban Pesaj, recordando los panes sin levadura, recordando la primicia y recordando la entrega de la Torah, Shavuot. Cada uno de esos actos está representado aquí. ¿Cómo Hashem nos sacó?
por un Korban Pesach, que es un sacrificio. ¿Cómo Hashem nos liberó? Por la fiesta de los panes sin levadura, porque la levadura representa el pecado. Al no tener levadura el pan, entonces estamos viviendo sin pecado. Somos libres. Nos redimió ¿cómo? Cuando entregamos nuestras primicias. Lo primero que nosotros tenemos como un bien material, en lugar de hacer uso para mí, lo entrego a Él. Nos redimió. Es el pago por nuestra redención. Y finalmente nos tomó. ¿Cómo es que nos toma? ¿Cómo es que nos toma? Cuando nos entrega la Torah. En ese momento es que nos toma. Cuando nos entrega a nosotros la Torah. Entonces, hoy en día tenemos estos 4 acontecimientos que rememoramos con signos y señales que ponen en evidencia que Akadosh Baruj Hu es nuestro Dios. Estos 4 actos ahora los tenemos simbolizados en cada una de estas 4 fiestas. Tenemos que identificar cómo Akadosh Baruj Hu nos también realiza estas acciones para con nosotros en estos días, en este tiempo. Porque mantiene una constante relación con su pueblo, con nosotros, y nosotros con Él. ¿Cómo? A través de este cuadro, de estas fiestas. ¿Correcto? Muy bien, entonces, de ahí que es muy importante que estemos en todo momento conectados con los tiempos que vienen. Y este tiempo es el tiempo que rememora las acciones que Akadosh Baruj Hu puso de manifiesto para sacarnos de Mitzrayim, para sacarnos de la esclavitud en la cual nosotros vivíamos. Y ahora nosotros recordamos estos acontecimientos y también aprendemos lo que Akadosh Baruj Hu nos dejó desde aquel entonces hasta nuestros días. Muy bien, nos vemos para la próxima. Pesach Kasher Besameach. Hasta pronto.